no se quedan, porque de estar viviendo esto a estar tranquilo en tu sector, pues mejor me voy tranquilo a mi sector. Y por eso la mayoría dijeron no. Y este señor tan loco dice, pues voy a lanzar la convocatoria porque considero que gente civil no viene ya tan trabajada de cómo se está trabajando en seguridad pública en lo que son los sectores, y a lo mejor vienen y dicen, pues esto es lo que normalmente se hace. No, y tiene razón, fíjate sí, que te pones a pensar, la ideología no estaba mala. Es que quieren fuerzas especiales, nos tienen que tratar con chingas, ¿no? Más cuando vienes pues idealizado de películas que se ven en Estados Unidos también. Y dices tú, es que nos ponen estas chingas porque quieren que seamos fuerzas especiales. Y fíjate que en aquel entonces no había tanto auge por eso de las fuerzas especiales. Eso nada más era considerado el famoso GOES, Grupo de Operaciones Especiales. Que siendo sinceros y ya yéndonos a la parte de la ley, pues ¿cuándo chingas ibas a hacer una intervención si no era con orden judicial? Pero el grupo estaba creado para hacer intervenciones. La otra que todo el mundo criticaba es, ¿por qué nadan? ¿Para qué nadan? O sea, ¿aquí dónde van a hacer una pinche intervención? ¿En qué mar o en qué pinche laguna? Pero aquí viene la parte que nos decía el tal loco, olvídate, nunca vamos a hacer una intervención así. Lo que estamos haciendo es formando personas con una mentalidad diferente, en donde si eres capaz de nadar, de mantener flotando, o de hacer todo este tipo de actividades, vas a ser capaz de hacer otro tipo de cosas. Ese mensaje está chido, digo, tú compras un arma y ¿cuáles son los requisitos para tener un arma? No, es un proceso, y el proceso es muy sencillo. Tienes que demostrar en dónde estás viviendo, primeramente domicilio, y acreditar casi que tú eres el dueño de la casa. Cuando estás rentando es muy difícil porque tienes que decirle al rentero que te dé un documento, creo que notariado, en donde diga que te está rentando para que exista una ubicación tuya. Tienes que ser mayor de edad, tienes que hacer la solicitud, llenar una solicitud que va para el ejército, tienes que presentarla y ellos te dicen cuándo puedes pasar para que tú vayas al banco donde tienen las armas y te digan cuáles tienen en exhibición. Te la van a vender nuevecita, obvio, de calibres menores a 9 milímetros, creo que es del 380 para abajo, pero hay unas muy bonitas, marca buena, inclusive Glock, escuadras nuevas que te cuestan 11,000 pesos. Y también hay un procedimiento si fuiste en avión o si fuiste en camión para que te regreses con el arma. Poder tener el permiso de así es, pero es bien sencillo, no es gran ciencia, y eso está estipulado en la Constitución. No es que alguien diga yo la quiero porque yo la quiero, no. La ley dice que puede ser tenerla para tu seguridad. Así es, siempre en la casa. Hola, ¿qué tal, comandos, amigos y suscriptores de su bonito podcast Sin Miedo a Equivocarse? Mi nombre es Jesús Cervantes y quiero invitarlos para que juntos escuchemos esta bonita historia de lo que fue mi carrera policial al paso de 13 años que duró. Estaremos platicando historias, anécdotas y cómo es el día a día de un policía de investigación. Saludos, gracias. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dice Ponchito, porque no sabemos en qué hora van a estar viendo o escuchando este podcast. Pues vámonos con otro podcast que sigue. Ahora le toca a un amigo que es ministerial, mi buen Chuy, que nos hizo el favor de venirnos a acompañar y de compartir sus experiencias de ministerial. Ahorita al final vamos a decir cómo está ese rollo de que sí soy, no soy, pero ahorita nos va a hablar de la carrera de ministerial. Acuérdense que nosotros hacemos podcast, cada vez que sacamos uno es entrevistar alguna profesión. Hoy toca esa, primero poli, luego ministerial, entonces pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, pues aquí estoy prácticamente a sus órdenes. Vamos a platicar un poquito de todas las experiencias que viví en el trayecto de lo que fue ser policía municipal y después policía de investigación, como le dicen en Ciudad de México, aquí en el estado de Guanajuato, actualmente agente de investigación criminal, anteriormente policía ministerial y anteriormente policía judicial. Nada más aclarando, fui, actualmente no soy. Diría Linda Yurida, Jui. Exactamente. Oye, pues un gusto. Yo es la primera vez que te conozco, la primera vez que nos vemos. Entonces, sé que te llamas José de Jesús, te decimos Pepe Chuy. Órale. Perfecto, Chuy. Pues es un gusto. Y yo, como no te conozco y como toda nuestra audiencia tampoco te conoce, nos gustaría que nos dijeras al día de hoy quién es Chuy actualmente y por lo que ha pasado en muy breve, que nos puedas resumir para que la gente tenga un dato muy simplificado tuyo. Mira, vamos a adelantar un poquito en este aspecto, nada más como intro. La fiscalía lamentablemente no te prepara para cuando ya no eres agente.
Entonces, si bien es cierto, no quedé yo preparado para cuando ya no estuve con ellos, pero lo que sí logré hacer fue una carrera, terminó la licenciatura en Derecho y no litigo, pero a final de cuentas se queda esa carrera conmigo, yo me la llevo, prácticamente es lo que más me llevo de la fiscalía, del haber terminado una carrera. Y actualmente tengo varios negocios y me dedico a varios oficios. Son oficios muy sencillos. En realidad es que yo no radico al 100% aquí en la ciudad. Voy y vengo a Estados Unidos, pero prácticamente es a lo que yo me dedico actualmente. A unos negocios y a algunos oficios muy sencillos. Muy bien, perfecto. Pues vámonos en esa línea antes de adentrar a lo que es tus inicios. Platícanos ahorita nada más para que la gente se vea acá en expectativa, que diga, a ver, yo le iba a cambiar, pero ahora ya con lo que dijo ya como que me enganché. Entonces, esa parte de cómo era ministerial, agarras tu cadenita con tu placa, güey, y te vas de Miami Vice, te subes a tu carro deportivo y le das chingón, o cómo es ese rollo. Mira, en el tiempo yo cuando entré, que fue en el 2008, todavía me tocó a mí poquito de la escuela de los policía judicial. Entonces sí, todavía vestían inclusive con bota vaquera, chamarra de cuero de piel, y prácticamente ese era el atuendo. Todavía no nos exigían un traje o de corbata, inclusive el uniforme era pantalón de mezclilla, playeras tipo polo, y era como vestíamos nosotros. Se supone que parte de lo que es la policía ministerial en aquel entonces, que es la que me tocó, tenías que pasar de alguna manera sin que la gente supiera que estás investigando. Entonces vestíamos de civil, sí, porque actualmente visten ya con traje y corbata, la mayoría de agentes. Algunos traen ya uniforme, no sé por qué les cambiarían esa parte también. Algunos compañeros que están de guardia traen camisa tipo polo, pantalón tipo khaki, y es como los traen uniformados actualmente, no sé por qué. Pero aunque no lo creas, en esa transición cuando fue el nuevo sistema y nos empezaron a exigir profesionalización y obvio el cambiar el atuendo, sí hubo varios compañeros que se alucinaron y sí andaban, como dices, Miami Vice, sí andaban de traje, lente, y no se diga quien traía unidades nuevas o esos famosos compañeros que son escoltas de los mandos, pues nomás andan padroteando. Pero lo hacían. Entonces, ¿cómo te cerró así como, oye, pareja, nos están haciendo una llamada y ponte la sirena? Ah, sí. ¿Sí está así? Actualmente no es así de que se acaba una sirena, ese ya quedó mucho atrás. Actualmente son estrobos que traen en los faros, o inclusive en la visera la bajas y ahí trae las luces. Se llaman códigos, ¿no? Códigos, sí traen el famoso pato, sí traen la sirena y todo eso. Inclusive hay algunas unidades que sí se ven muy bonitas, muy padres. No sé, te puedo hablar de los Chargers, que son muy famosos, Chargers color negro. Se le enchiló la piel. No, Chargers color negro, y que traen todos esos aditamentos, todos esos accesorios, parecen arbolitos de Navidad, pero ya una vez que los prendes y van en carretera, la verdad es que sí lucen bastante. Perfecto. Oye, pero dices que en aquel tiempo el atuendo era chamarra de cuero, pantalón de mezclilla, y era como disimular, pero yo siempre recuerdo que creo que es difícil disimular porque siempre traían una fusca ahí enseñando, ¿no? Mira, nunca nos exigieron el traer el arma en alguna funda, en alguna sobaquera o algo. Cuando yo llegué en aquel entonces me tocó, sí, en la cintura, en la parte de atrás. Judicial. Es que es así, en la parte de atrás. Entonces nunca nos exigieron. Yo un tiempo, precisamente para pasar desapercibido, sí llegué a traer una mochila de las que actualmente se utilizan buchonas, y ahí traía yo el arma, y entonces de alguna manera buscaba. Pero fíjate que sí pone, o sea, aunque pase, sí se ve el atuendo judicial, por, no sé, la seguridad, el pecho, saca el pecho y camine vergas. Bueno, te voy a decir, hijo de su pinche. Te voy a decir, le dije, Peter me escribió, yo estaba en el carro ahorita, en tu llegada, estaba en el carro, pero antes de que Peter me escribiera, te vi pasar y dije, tiene pinta de ministerial. No sabía, o sea, tú pasaste y ya después vi que te recargaste en el poste, y en eso Peter me dice, oye, ya llegó nuestro invitado, y le dije, ya lo ubiqué. O sea, y por eso lo dije, ok, te dije, ¿eres Chuy? Entonces sí tienes el porte. Sí, bueno, hay muchos compañeros que inclusive no les exigen lo del bigote, lo de la barba. Si quieres pasar definitivamente desapercibido, inclusive hay compañeros que traen tatuajes, traen barba, traen bigote. Si nos vamos un poquito a la parte de lo que es Estados Unidos, hay algunos elementos que son infiltrados o inclusive algunos grupos tácticos que nunca te van a decir nada por tu atuendo, por cómo te vistes, porque al final de cuentas
lo que tú estás haciendo en función es lo que importa. Entonces aquí todavía son un poquito como recatados en ese aspecto. No te exigen corte de cabello. Actualmente no están hablando en temas de tatuajes, nada más que no sobresalga en partes de las manos, porque cuando traes la camisa, el saco, se supone que no se debe de ver. Pero volvemos al punto, yo digo que eso ya debería de quedar en el pasado, ya estamos en otros tiempos. Estados Unidos prácticamente es la escuela de donde se traen la mayoría de cosas para las policías. Precisamente de ahí también viene la parte del nuevo sistema. El nuevo sistema en gran parte lo trajeron de Estados Unidos. No es lo mismo, pero quisieron recabar esa información para tener un nuevo sistema muy parecido al de Estados Unidos. Pero si quieres parecerte a Estados Unidos, tienes que, por así que, trabajar como trabajan los de allá. Pero estamos años luz. A final de cuentas, yo siempre voy a hablar bien de la institución, de lo que es la Fiscalía, anteriormente Procuraduría, porque como institución es lo máximo. Yo creo que es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Dicen por ahí, algo que a ti te guste y te llame la atención, derivado de la palabra pasión. ¿Qué te apasiona? Y yo lo que siempre les digo, cuando algo te apasione, cuando algo de verdad te apasione, tú estarías dispuesto a hacerlo sin recibir una remuneración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pochito, ¿sí te apasiona esto? Es que Pochito Sí. no gana. Bueno, ni yo tampoco. Bueno, entonces... Sí nos apasiona, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, actualmente me dicen, ¿tú regresarías? Yo les digo, sí regresaría, inclusive sin recibir un sueldo, porque es a mí lo que me apasiona. O sea, a ese nivel de pasión que tengo yo por servir, por trabajar lo que es la parte de la justicia y por ser parte de... Aquí lo que le rompe todo son los mandos y las personas que tratan de que todo se maneje al contentillo de algunos o con ideas demasiado ya retrasadas. Entonces, eso es lo que le parte el queso definitivamente a la Fiscalía actualmente. Pero como tal, es una de las fiscalías con más innovación, es la segunda mejor pagada, tiene las mejores unidades. Actualmente les dan un celular que la misma Fiscalía te dice, ten, este es tu celular. Pero te voy a decir por qué. Hace mucho tiempo, ellos te marcaban, vives en un estrés en donde si no contestas un mensaje, si no contestas una llamada, prácticamente considérate arrestado. Muchas veces tú no alcanzas a contestar y luego tú le regresas la llamada al mando y ya por caprichoso no te contesta. Fíjate, en doble estrés, mames, mi trabajo y mi vieja. No, sí, no, si no le sí, contesto a mi vieja, no hay pedo, y si no contesto en mi trabajo, hay Pero pedo. todavía con la vieja no hay pedo. Tú sabes que regresando a la casa se va a poner contenta, pero acá con estos señores ya les regresabas la llamada y considérate arrestado. Entonces, llegaron muchos compañeros al nivel de decir, ¿por qué te voy a contestar mi teléfono? Es mi teléfono. Ah, entonces dijo la Fiscalía, entonces yo te doy un teléfono y ahora me tienes que contestar a fuerzas. Bueno, ya A ese nivel. Ya para no irnos así, para que no te nos vayas a adelantar ahorita en lo que va a ser, lo que ya hemos dicho, el estribillo de la canción, vámonos con tus inicios, Chuy. A ver, platícanos la historia de tu vida, de cómo inicias, cómo está compuesta tu familia, a qué soñabas cuando eras niño, si tenías un sueño de alguna vez hacer esto, y si no, pero platícanos de tus sueños y de lo que tú hacías cuando eras niño. Fíjate que a mí de chamaco me decían poli, y muchos se fueron con la idea de, desde chamaco quería ser policía. No. Mi bisabuelo se llamaba Apolinar. Entonces, entonces cuando yo nazco, mi abuelo decía, él se debe de llamar igual y por lo tanto él va a ser Polito. Entonces los primos me empezaron a decir Poli. No era porque fuera a ser policía. Yo vengo de una familia en donde no tuve papá. Sí existía, no tuve papá. Prácticamente mi mamá hacía las dos funciones, padre y madre. Nos sacó adelante desde muy chamacos. Pero yo creo que eso es parte del por qué en su momento de chamaco me desvié bastante. Yo considero que no tenía quien me jalara la rienda y prácticamente yo hacía de mi vida lo que yo quisiera. Desde muy chavo... ¿Cuántos son ustedes? Somos 3, yo soy el más chico. ¿3 hombres? Un hombre, una mujer y yo soy el más chico. Entonces desde muy chavo yo empecé a fumar cigarro, a tomar alcohol. Yo creo que 12, 13 años prácticamente ya estaba yo inmerso en el alcoholismo a esa edad. Nadie me decía nada, si quería ir a la escuela, si no quería no iba. Sin embargo iba.
En cuarto año yo reprobé, en ese entonces todavía se permitía reprobar, actualmente ya no, todo el mundo tiene que pasar. Reprobé y estoy consciente de que fue por ser un chamaco extrovertido demasiado, hacía lo que yo quería. Entonces, de alguna manera, a tirones y empujones terminé la primaria, secundaria, llego a la secundaria, terminé primero a tirones y empujones y en segundo yo me salgo. La misma vida te va exigiendo y te va poniendo algunas oportunidades. Dicen por ahí, las oportunidades pasan siempre, si no las agarras, pues ya se fueron. Hubo una persona que yo recuerdo, yo me juntaba mucho en un negocio de maquinitas en aquel entonces, dicen, por eso llegaban a traer las tortillas. Bueno, ahí estaban en las maquinitas. Muchas tortillas, ¿eh? Otro no llegaba. Ahora, fíjate, en tu caso, las tortillas llegaban frías, en el caso de Cristian, las cheves llegaban calientes, entonces así. No encontraba limones. Las maquinitas tienen su historia en nuestra juventud, en nuestra niñez. Eras el gordito de Yo era el gordito de las maquinitas, así. Sí. Cuando era el flaquito, no me volví gordito. Entonces, en aquel entonces yo me la vivía en las maquinitas, pero precisamente un chavo de las maquinitas fue el que me dijo, oye, ¿tú qué rollo? Aquí no salgo. ¿En qué te quedaste? En primera secundaria. Mira, te voy a meter yo a un sistema que es el Ceneval para los adultos. Te vas a poner a estudiar y vas a sacar tu secundaria. No, yo no le hice caso. Él de alguna manera consiguió documentos míos, me dijo, ya nada más tráeme estos, tráeme fotografías y yo presento tus Pero documentos. ¿y él por qué te estimaba? No sé, pues yo creo que me veía ahí, O que cosas de ahí no divinas, salía. ¿no? También. Yo creo que sí. ¿Actualmente tienes contacto con él? ¿Qué crees que sí pasó? Él tiene un negocio en el centro, en el mercado, paso y lo saludo de repente. Un saludo para quién. Se llama Diego. ¿No es el de las maquinitas del monitor? Ese mero. No mames. Actualmente él, yo lo veo como encargado. Yo a él lo veo como del submarino. del submarino, es cuando paso y lo Ah, saludo, Diego. Ahí Sí, en las sí. tortas, ahí en la esquina. Está chula de Ese, persona. ese. No, fíjate, Él fue el que me orilló y me empujó a terminar. Pero bueno, ahí viene la parte en donde yo me aferraba que no. Yo me acuerdo que me dijo, mira, tienes que presentar el Ceneval tal día, a tal hora, en tal lugar. Yo le digo a mi hermano, que es mayor que yo, ¿sabes qué? Pues tengo que hacer un examen, pero la neta no me siento capaz. ¿Veíaslo? Él me dijo que sí, le dije, pero tampoco quiero un 10, quiero un 9, lo que tú quieras, pero pásalo. Disimúlale, por favor. Él lo presentó, pasa mi secundaria con 7.4 y pues en ese entonces ya tenía yo mi papel, ya tenía yo mi secundaria. Me dan los 18 años y él había entrado a trabajar a General Motors, después se sale, le digo yo que voy a entrar, me decía no lo vas a lograr, es bien difícil y ya voy para General Motors. Pero yo necesitaba una constancia, desde ese entonces ya se daba en mi persona que buscaba las cosas. A mí me gusta ir a tocar puertas, a mí me gusta ir a preguntar, me gusta investigar. ¿Cuántos años tenés ahí? 18 cumplidos. Pero tú te has dicho que tenías un vicio de alcohol, ¿no? O sea, Sí. que desde morí. Sí. ¿Y cómo fue eso de que eras un niño que no tenía, que nadie le jalaba la rienda así? ¿Por qué no te perdiste en los vicios? O sea, ¿o qué te ayudó para no perderte? ¿Porque te hiciste en la calle? Sí, A prácticamente. putazos, ¿no? Sí. Yo creo que fue esta parte ya al momento de llegar a los 18, dicen por ahí, a los 18 recibes tú mismo un jalón y ya hay una de dos, o te pones las pilas o le sigues por el mismo camino. Y mi finalidad era esa, la de entrar a General Motors. Entonces, y para acabarla, el día que fui a los exámenes de General Motors también iba pedo, pero bueno. Entonces, ya voy, toco puertas yo en el campo militar y les digo, ¿saben qué? Necesito una constancia para decir que ya no estoy esperando el tiempo de que me liberen mi cartilla. Me trajeron a la vuelta y vuelta, yo seguí insistiendo hasta que me dan esa dichosa constancia. Hoy me presento en General Motors, a ver, tengo mi certificado de secundaria, tengo mi constancia de la cartilla, vengo a presentar. Presenté, me quedé 6 meses y me quedé a trabajar en General Motors. ¿Y en Motors es Entonces, su primer trabajo? no, pues trabajé desde chamaco, fíjate que por ahí empecé, yo creo que a hacer trabajos desde mesero con algunos primos, que eso lo traía un pariente, un tío, con unos familiares, andaban trabajando de meseros, entonces yo creo que tendría como 16 años de mesero. Porque yo dije, pues tu primer trabajo, ¿cómo te empedabas desde los 13 hasta los 18? No, ahí te va. Yo me juntaba mucho por ahí, quien vea el podcast de lo que es la Rinconada Castañeda. En la Rinconada Castañeda había un negocio, más o menos a la mitad de la Rinconada, que vendían cassettes grabados.
La Rinconada, que sería la que está ahí en el centro. Que Sí. todo el mundo le dice la Rinconada nada más. Así es, nada más que Ok. su nombre completo es la Rinconada Castañeda. Sí, Ok. como él te lleva unos años, güey, trae otra información. Sí, claro. No, de hecho en la Rinconada también había una de maquinitas. Adentro, esquina, adentro. adentro. Sí, no, yo te digo sobre el pasillo de la Sí, sí, Rinconada. sobre el pasillo. A la mitad había un negocio donde... Hablamos del centro de Irapuato para la gente que... O sea, enfrente donde están las ferreterías, por ahí. por ahí más o menos. Ajá. Había un negocio donde vendían cassettes grabados. Yo ahí me juntaba con varios compañeros, bueno, amigos en aquel entonces. Bueno, amigos, si se les puede decir, simple y sencillamente juntas. Entonces, ayer era de estar tomando alcohol todos los días, yo creo que prácticamente todos los días estaba tomando alcohol y en ocasiones no llegaba a mi casa porque me iba con los amigos a sus casas. Y nadie te decía nada. Nadie me decía nada. Pero ellos te patrocinaban, o sea... Sí, ellos- ahí había, siempre no faltaba quien se juntaba, hacían la vaquita y empezaban desde la tarde. Sí, se dice que para el alcohol siempre va a haber quien te lo invite. Ah, sí. El chiste es nomás tener cotorreo, ¿no? Y ya. Sí. Entonces te digo, sí fue una historia, híjole, pues de chamaco muy difícil. Fíjate, algo que me marcó mucho y desde dónde viene el buscar ser diferente. Siempre busqué yo ser diferente a lo convencional. Esto me dejó marcado mucho. En la parte en el tiempo del kinder, yo me acuerdo que nos dieron unos dibujos para colorear y me acuerdo que yo en mi grupo de crayolas que teníamos que nos proporcionaban, pues no tenía los colores suficientes. Entonces yo empecé a colorear mis monitos de diferentes colores, verde, azul, rojo. Entonces en aquel entonces una maestra me exhibió con todos los compañeros. Me dijo, Rita Patricia Rodríguez. a ver, aquí está el dibujo de Jesús, vean cómo los dibujó y todos riéndose. Y yo así como que... Entonces ese sí me dejó marcado. Tú puedes decir que a lo mejor sí era diferente porque no estaba dibujando con un color rosa, no sé, la piel. Pero simple y sencillamente tú decides y dices, ¿y por qué no pintarlo de otro color? O sea, ¿por qué a fuerzas tiene que ser rosa? Están los Simpsons. Exactamente, amarillos. Entonces yo empecé a dibujar de otro color, pero la chinga que me puso cuando me exhibe con todos me dejó marcado toda mi vida. Pero siempre dije, eso no me va A estancar. a estancar en el aspecto de que yo busco ser diferente, Claro. no busco ser del grueso, no busco ser... Bueno, eso va pegado al por qué después de tanto rollo, relajo que tuve de mi vida de chamaco, alcohólico, lo que tú quieras, termino de este lado. Porque mi familia y la familia de mi familia no daban un peso por mí. Pero te dejó marcado como. Me dejó marcado la exhibida que me da la maestra delante de todos, pero yo me aferro a decir, ok, lo hice mal, pero lo hice a mi pensamiento, a lo que yo consideré que para mí era correcto, porque no quería hacerlo igual que lo estaban haciendo los demás. Por lo que tú quieras, yo lo vi diferente. Y eso me deja marcado para seguir en esa línea de buscar ser diferente. Pero desde ahí me marcó. Te hizo consciente que eras una persona diferente. Sí, Y lo bueno es que para ti no fue retraerte, sino fue decir, yo quiero seguir siendo diferente a todas las personas y dejar lo que yo quiero. Exactamente, dejar tu esencia, o sea, quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona y no detenerte por el qué va a decir las demás personas. Así. Ahora fíjate, en la parte de lo que es la rinconada, ahí nos juntábamos, todos estábamos en el alcoholismo, pero conforme iba pasando el tiempo, pues uno en teoría va madurando. Me dan los 18 y dije, me tengo que poner las pilas, me tengo que poner a trabajar en un trabajo formal, prácticamente era mi primer trabajo formal, porque déjame decirte que también traigo una historia que yo me casé a los 16 años, chamaquillo, dicen por ahí, te comiste la torta antes del recreo, correcto. Era lógico, si yo traía un desmadre en mi vida, pues era lógico que iba a caer en esas pendejadas. Y caí. Pero... Ya decía yo que casarse era una pendejada. Sí, No, no es cierto. no es una pendejada, es una pendejada. Pero bueno, Entonces no es cierto. en aquel entonces no existía el impedimento para casarse a menores de edad, actualmente sí. En aquel entonces, con que existiera el consentimiento por parte de los padres, adelante Tú se tenías hacía. 16 y tu 16, ella tenía 17. Ah, ya Me gana por lo de Ah, te meses. robó, güey. Prácticamente me agarró un Bueno, poquito. mayor de edad, lo bueno. Sí, entonces me caso a los 16. Yo aún y cuando estaba casado, pues yo seguía en mi desmadre. Me dan los 18. Me regreso un poquito. A los 17, ya estando casado,
En esa parte de mi vida se vuelve a acercar un tiempo mi padre, porque busca apoyarme en ese aspecto. Él trabajaba para una empresa y yo me acuerdo que me llevaba, me invitaba, porque al final de cuentas yo no era parte de la empresa por la minoría de edad. Yo manejaba, y digo yo manejaba porque me tocó una camioneta de 3 toneladas, eran productos lácteos en donde trabajaba mi papá, surtíamos en Salamanca, y sí llegó a haber varias veces en donde no nada más estando en Salamanca yo traía la camioneta en ruta, sino que desde aquí llegó tomado y me dijo, ¿sabes qué? Ahí están las llaves, hazte cargo y me voy a echar una jeta. 17 años y desde aquí yo con la camioneta a hacer la ruta me regresaba ya prácticamente. ¿Y el dormido? Dormido. O inclusive me llegó a decir, ¿sabes qué? Déjame en esta cantina, tú sigue la ruta y cuando termines pasas por mí. O sea, entonces no te estaba echando tanto la mano, ¿no? Pues más bien estaba... Pues, Se le estaba echando a él. Por una parte, pero por otra parte por darme trabajo y recibir una remuneración, sí. Entonces ya a los 18 como tal mi primer trabajo formal, ya donde me dan de alta en el IMSS, donde tengo ya más prestaciones, ahí nada más duré 1 año 9 meses, no duré mucho. Como obrero. Como obrero. Mi vida como obrero y esa edad no la vi como futuro. Siempre me ha gustado estar movido, activo. Me tocó en el área de pintura, prácticamente recorrí toda la estación de pintura, todas las operaciones, entonces siempre me estaba moviendo. Aprende rápido. A aprender rápido, entonces yo veía compañeros que, oye, ¿cuánto tienes aquí? No, pues como 3 años, pero o sea, aquí en pintura y en las motos son la misma operación, ¿no? Y ahí todavía tenías el problema del alcoholismo. Fíjate que no O tanto, sí no disminuyó. tanto, sí, disminuyó, ya era fines de semana, ya era imposible con los horarios tan pesados que me ¿Pero ya tenías niños o todavía no? no, a los 18 fue cuando nos embarazamos del más grande, ese sí se logra actualmente con nosotros, pero fue a los 18 cuando nos embarazamos, entonces esa parte del bebé y todo eso no me afectaba tanto en la parte de la empresa. Entonces te digo, fines de semana, pues lo que hace todo obrero. Unas cheves, el relajo y... No, pero te enfocó tener un hijo. Un poquito, créeme que sí. No, ya no era la persona de antes, pero tampoco era el gran responsable. Entonces sí hace que sientes un poquito cabeza y me calmé un poco, pero seguía lo mismo prácticamente. Me llegan casi los 20 años, después de ahí, junto con mi esposa en aquel entonces, nos fuimos al ámbito del comercio, ahí estuvimos bastante tiempo. Estando en el ámbito del comercio, no sé por qué se hacía una costumbre de que todos los comerciantes compraban el periódico todos los días, entonces estábamos viendo el periódico todo, no sé para qué. Pero pues yo creo que sí, dentro de la parte de Son los, chismosos. de los empleos, yo siempre los revisaba y yo decía, pues a ver qué me encuentro. Y aquí viene la parte importante donde en un anuncio de periódico Se solicita policía. se solicita, pero no nada más policía, se solicita policía para ser parte del grupo de operaciones especiales de seguridad pública de Irapuato. A la verga, te escucha. En un periódico. Dije, no, está raro, o sea, no creo, pero bueno, vi la convocatoria, qué requisitos estaban pidiendo. Vi las fechas de exámenes porque se iba a llevar una selección en una semana de exámenes. El día que fue lunes para presentarnos para los exámenes, ¿qué creen? Andaba pedo. Andaba pedo, yo me acuerdo que... Pero yo creo que esto está ideal, güey, para tener buena suerte, güey. Pues yo creo que sí. Cada vez que andas pedo te da buena suerte, ahorita que estoy haciendo la analogía. A ver, pistiale. Ahorita que sale. Para que los números se vayan. Ahí vamos. Yo me acuerdo que llego ese primer día de exámenes y llego tarde, entonces ya se habían ido, entonces yo llego ya a seguridad pública y oigan, yo venía a unos exámenes, no, pues esos ya se fueron, ¿a dónde? A la Deportiva Norte, yo llego a la Deportiva Norte y nomás no los veía llegar, no sé, y conmigo me alcanzaron como 3, 4 más que también llegaron tarde. Después ya llegan, se baja un comandante, un señor altísimo, pelón, con lentes, bien imponía. Bien maldito. Y ya digo, yo vengo aquí a los exámenes y se me hizo. ¿Y dónde estabas? Se me hizo tarde. Me dijo, tienes 10 segundos para estar en la alberca. Ya están contando. 10, 9. Me agarré, me cambié, ya estaba en la alberca. Yo les preguntaba a los demás compañeros, ¿de dónde vienen? ¿Qué hicieron? Nadie me contestaba. Después supe que se los habían llevado a Salto de Decisión en una torre que está en el templo de San Juan Bosco. De ahí hicieron una tirolesa y de ahí los estuvieron aventando. Obvio, los que no se aventaban ya descartados, vámonos.
De ahí llegamos a la Deportiva Norte, ahí igual, salto de decisión en la alberca, sabías nadar o no, era tu rollo. Había personal ya capacitado para sacarte, pero con todo y eso hay gente que no. Yo aventado, destriloso, yo dije a lo que va, vámonos. Tenías así que, bueno, es que yo presenté en el militar. Ajá. Y también te hacen la prueba de decisión ahí En la alberca. en la alberca. Y son 5 metros, si no estoy mal. En la Deportiva Pero tú lo ves de 10, Sí, porque son Sí, eso te iba a decir, a mí también me lo hicieron en la prepa. Y el tema... No, y más tu altura. Ah, no, conmigo no es... O sea, Conmigo son 10 y medio. Pero en el militar te decían que si te daban 2 oportunidades, o sea, si en la primera te retrocedías, ya te contaban una oportunidad y en la siguiente era de a huevo que tenías que aventarte. Y si no, ¿tú Y si no, sí. No, yo me fui días antes. Como yo me intenté hacer piloto aviador y ya sabía esas pruebas, yo me fui días antes. Para... Y la primera vez tardé como media hora de esas que me avientan, no me aviento. Sí. Me aventé, me dio la adrenalina y me aventé 5 veces. Entonces, el día que fui a presentar, dije, nah, ya me la sé, ya no hay pedo. Sí, prepararse. Pero así yo creo que ir así en seco, sí, está sí, complicadito, ¿no? sí, No la está tan primera. fácil. Fíjate que ¿Y tú sí te decidiste? Sí, y nos la aplicaron, porque precisamente el comandante nos dijo, como ustedes llegaron tarde, ahora ustedes van a hacer un salto diferente, se van a hacer hasta la parte trasera del trampolín, van a salir corriendo con todo y van a levantar las manos. ¿Por qué el hecho de levantar las manos? Normalmente cuando alguien va al vacío, lo primero que hace por sentido común es bajar las manos. Sí, de buscar. Y dijo, donde las bajen, lo vamos a tomar como que están fuera, pues así nos subimos manos arriba. Yo te digo, yo sin problema, siempre fui bien aventado. Ya de ahí se vino la semana de exámenes, ya no llegué tarde, se terminaron, culminaron y nos dijeron, ¿saben qué? No tenemos tantas plazas actuales porque primeramente tienen que cursar la academia de 4 meses de seguridad pública en Irapuato. Y una vez que terminen la academia se incorporan con nosotros. Aquí el detalle es que nada más tenemos 3 plazas, entonces por orden, los que hayan tenido mejor puntuación, los primeros 3 se integran después de 4 meses y los demás dentro de 8 meses, porque tienen que pasar los 4 de estos 3 y los 4 de Pero ustedes. depende de cómo se aventaron o depende de... No, de toda la puntuación que había, Oh, porque no. fueron exámenes psicométricos, médicos, de decisión, físicos y médicos, no sé si ya dije. Ahorita que dices que se iban a aventar, dices, va a ser un salto triple, vas a girar 2 veces. Prácticamente Así así no le iban a poner. y el que saque difícil. menos agua. Oye, pero sí quiero hacer ahí una interrupción. Sí. En el periódico, porque yo creo que ahorita mucha gente ya ni compra el periódico y quién sabe si se sigan postulando ahí trabajos, a lo mejor ya no. Pero en aquel tiempo, tú habrías, no me acuerdo cómo se llamaba esa área del periódico, que era de empleos. Ujú. Y eran 2 hojas, si Sí. no es que hasta más. ¿Por qué dentro de todos los empleos dijiste este? ¿Por el nombrezote ese que tenía o qué es lo que te hizo más? Mira, hay una parte también de mi vida, no la he comentado, que también me formó, que fue haber estado en el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario de Irapuato, un aproximado de 5 años. ¿Estuviste en el Pentas? Sí. Ok. Ahora, ¿por qué me gustó? Pues porque todos los desfiles del 20 de noviembre Se aventó los el- veías que iban a salte y salte y los aros del fuego y tú de chavillo decías, yo quiero eso. Hasta tiene corte del Penta. Entonces, y vuelvo a lo mismo, en la actualidad ya no les exigen el corte de casquete corto, ya ¿No? les dejan un poquito más el cabello más normal. Entonces, en aquel entonces, yo me juntaba con un grupo de chavos que inclusive le apodamos el Penta 2, ahí en el templo del Hospitalito, en el jardín, y ahí nos poníamos a saltar como locos. Había uno que nos enseñaba y nos decía, los estoy preparando para cuando ya estén listos, nos vamos a ir al pentatlón. Yo ni sabía, pues al final de cuentas el pentatlón es gratuito, pero él nos estaba preparando. Entonces desde ahí nace esa parte de llevar una formación militarizada. Digo militarizada por el aspecto tan solo del cabello, porque te hacían la novatada que una vez que entrabas te rapaban, llevábamos orden cerrado. Los instructores o los creadores del pentatlón fueron militares en su momento, sí, entonces sí. llevaban esa formación. Entonces, como que de ahí parte el que yo cuando veo el anuncio en el periódico yo dije, bueno, yo quiero ser ¿Tú parte habrás de- tenido la vocación de ser o militar o policía desde antes sin saberlo? No sé. Yo- Mira, a lo que yo me aferro es que la vocación que yo tengo, que me hizo haber pertenecido
a seguridad pública y a policía ministerial, para mí es parte de la justicia. Porque la intención de este podcast, por ejemplo, cuando lo ponemos es que digas cómo descubres tu vocación. Entonces la parte como tú descubriste tu vocación es, ahorita que lo acabas de decir, fue como que el sentido de justicia. Sí. Pero te voy a decir una parte que ahorita estoy analizando. Digo, a lo mejor la analizo mal, no soy psicólogo, pero veo una parte de ti donde tú hablas y dices, yo era una persona que no me disciplinaban, o sea, yo podía hacer lo que yo quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Y te llama la atención la parte donde te disciplina alguien. Sí. Entonces, a lo mejor inconsciente o conscientemente tú buscabas esa disciplina que no tenías en su momento y que te la brindaba el pentatlón, la escuela militarizada, y luego entrar ya a un tema pues, policíaco que también entra en un tema de una estricta disciplina, ¿no? Entonces creo que a lo mejor también ahí es una parte donde encontraste esa área en ti, creo yo. Digo, y aparte con lo que tú vas a decir de la justicia, ¿no? Yo creo que sí. A final de cuentas, como no había tenido quien me jalara la rienda, a lo mejor lo que buscaba quien lo hiciera, y lo encontré en estas instituciones, pero déjame decirte que dentro de todo, aún y cuando había disciplina, órdenes, lo que tú quieras, siempre fui bien rebelde. Con todo y eso. Pues es que, con todo y eso. Pues es que yo creo que los que somos rebeldes, al final de cuentas, siempre nos gusta que nos estén jalando un poquito, pero decir, yo puedo más, y luego más que tú eres una persona que viene de decir, a mí me gusta hacer diferente y lo que yo quiero y como yo quiero, entonces ahí entra como un tema ahí chistosón, pero creo que va muy vinculado, ¿eh? Dicen por ahí el fin justifica los medios. A mí no me gustaba obedecer órdenes contrarias, eso se lleva mucho en el militar, en donde actualmente te dicen, vamos a entrar a esa casa y vamos a reventar. Actualmente muchos militares dicen, no, mi comandante, mi general, mi capitán es una orden contraria. Eso no. Actualmente las leyes están a todo lo que da y si no hay una orden, si no hay un mandamiento judicial, no lo vamos a hacer, porque al final de cuentas, si lo hacemos, ustedes se van a agarrar las manos y van a decir, pero nos entraron. Entonces, eso ya se ve más con eso de los derechos humanos y todo lo que se ha visto del nuevo sistema. Anteriormente no, pero siempre yo a donde me vuelvo más renegoso es en el aspecto de órdenes pendejas. Yo siempre he dicho órdenes pendejas, las he visto en muchos lados y siempre fui rebelde a obedecer esas órdenes pendejas. Entonces, siempre también he dicho, las órdenes pendejas vienen de Pendejos. O sea, cabrón, Cuando el maestro dijo, cuando tú con el ejemplo, y es donde viene la parte del liderazgo, cuando tú con el ejemplo me dices cómo se hacen las cosas, yo las voy a hacer, pero no me pidas que haga algo que nunca me has dicho cómo se hace. Y eso fue mi batalla tan solo en la ministerial en sus inicios. Ahorita vamos para allá, pero fue mi batalla en los inicios en donde yo tenía un compañero que lamentablemente por el hecho de que yo había sido policía, es diferente, ¿eh? Una cosa es ser policía y otra cosa es ser ministerial. Pero él decía, como tú ya vienes de ser policía, tú ya debes de saber todo esto. Ah, chinga, pues si no estamos haciendo la misma función, acá es prevención, acá es investigación. Le aguanté como no tienes idea, yo creo que 6 meses. Yo le decía, oye, ¿cómo se hace esto? Primero me pendejeaba, me la rayaba, me humillaba y después me decía, así, así, así. ¿Qué tuve que hacer? Aguantar vara. Aguantar vara por mucho tiempo. Estarlo aguantando y aguantando y aguantando. ¿Qué es lo que yo buscaba? Aprender. ¿Se aguantan los morros de ahorita? No. O sea, un morro de ahorita... Es que, por ejemplo, ahorita que estás diciendo de que aguantabas vara, digo, la gente de antes trabajaba y los patrones eran más cabrones. Sí. Por ejemplo, yo soy patrón Tres Banderas y, por ejemplo, antes yo escuchaba que les decían, no, güey, estás bien pendejo. Y aguantaban. Y ahorita no dices algo ahí, la regaste. Sí, hasta con eso. ¿Verdad? sí, es complicado. Pero a ver, Chuy, vamos a, te interrumpí y queremos seguir en el mismo tema. Entonces entras, estamos en el tema donde haces y te ponen el decir, bueno, para entrar hay esta opción y Academia. Ajá. Y entras, haces academia para entrar de policía. Sí, nada más aquí hacemos un paréntesis. ¿Por qué salió un anuncio en el periódico que yo creo que es lo que todo el mundo está preguntando ahorita viendo el video? Bueno, yo pregunté, es bien preguntón, vuelvo al punto, yo siempre he dicho que todos somos investigadores, nada más que muchos no saben qué es investigación. Chismosos. Yo digo Creo que se va un tiro, ¿no? Investigador, como ser chismoso. Es que chisme es cuando no lo compruebas. Nada más te dijeron. Y cuando tú eres investigador,
tienes que comprobar la información. Las mujeres son investigadoras. Ah, no, machín. No, déjame ver. Sí, no, deja de eso, te preguntan, oye, ¿y aquí cómo le hacemos? Y tú, chingada, estás preguntando esta pendeja y todo lo que hiciste para encontrar otra información más cabrona, pero esto no le sale. Pero bueno. Entonces, yo empiezo a preguntar con los compañeros, ¿por qué en el periódico, por qué a la gente civil, por qué no hicieron una convocatoria interna? Para mí debería de ser lo más lógico. Sí, porque agarras como fuerzas especiales de lo especial que ya hay. De lo que tienes, aquí agarras y dices, este, bueno. Pues resulta que cuando este señor vino, el comandante, le decían el loco, porque sí estaba loco el cabrón, loquísimo. Él hace una convocatoria interna. Van como 200 por darte una cantidad, y de esos 200 nada más se quedaron 5 elementos. ¿De 200? Sí. Pero ¿Y esos tú quedaste entre esos 5? No. Te estoy hablando del primer grupo que él crea, porque nosotros ya éramos gente de lo civil, del grupo que creó de lo que había de la policía. Pero de esos 5, 4, no es cierto, 3 eran exmilitares. Uno de ellos fuerzas especiales, otro que creo que fue cabo y otro creo que sargento. De ahí en más se quedó un oficial, ya era oficial, su rango de oficial en la policía, y una compañera, una mujer, chaparrita ella. Entonces ellos eran los que formaban el grupo especial en aquel entonces. Y yo les dije, ¿y por qué no se quedaron los demás? Ah, bueno, porque no aguantaron la chinga en el agua, la chinga en el rapel, porque como todo instrucción que te dan en esas corporaciones siempre es chinga, siempre es mamuquiza, siempre es ejercicio. Y ahora sí, si vamos a la parte práctica y bonita de descender de rapel o algo por el estilo, ya son los últimos 20 minutos, pero antes te pusieron una chinga. Yo me acuerdo que cuando hice mis prácticas de rapel ya con ellos, que ya era parte yo del equipo, primero nos ponían una mamuquiza, o sea, ya no tenías fuerzas en las manos, y luego descender de rapel no te daban fuerza a las manos, y luego él se asomaba y decía, yo ni loco que me aventaba, y güey, no mames, tú eres el comandante, estás diciendo esas mamadas. Por eso te digo, pero era presión psicológica de ese señor. Sí, seguridad. Exactamente. Entonces, de todos esos que había de policías, no se quedaron. ¿Por qué? Porque no es la misma comodidad de andar en tu patrullita y andar a la vuelta y vuelta en un sector, en una colonia, a estar todos los días en la alberca o todos los días en el rapel, que era prácticamente lo que es ese grupo. Ese grupo era muy criticado. Pues que se creen los Rambos y que no están en la alberca ahí chapoteando. No, eran unas chingas. Cuando yo entré, yo me acuerdo que me hacían el famoso bullying, donde flotábamos 1 hora. Primeramente tienes que tener una calma, tienes que tener respiración, tienes que tener la concentración, tienes que tener la técnica. Pues no faltaba el que llegaba por abajo y fum, güey, me sumí. ¿Sabes nada? No, pues con ellos me enseñé. Pero no sabía. No, entonces poco a poco vas aprendiendo. ¿Y cuando hiciste el salto de fe, güey, qué pedo? Una cosa es nadar, Ajá. Y otra cosa es nada más chacualotear, lo que dicen, que te sales a la orilla de perrito. Haces esto de perrito y te sales a la orilla. De perrito. Otro perrito. Pero nadar, yo me acuerdo que lo más que hice fueron 3 kilómetros nadando. Yo decía, yo nunca voy a llegar a esas pinches cantidades de estar nadando. Cuando ya conoces la técnica es porque metes la cabeza y nada más vas haciendo tus movimientos, agarras aire y sueltas. Eso es nadar. Entonces vas, vienes, y lo haces a un ritmo, no andas a las carreras. Entonces eso lo aprendí ahí. La parte de flotar también, nos ponían a flotar 1 hora, pero te digo, ¡pum!, te sumían. Agarrabas y salías y querías tomar aire y ya te estaban aventando agua. No, una pinche vida imposible, que yo dije, ¿qué chingas hago aquí? Bueno, ¿por qué los demás compañeros no se quedan? Porque de estar viviendo esto a estar tranquilo en tu sector, pues mejor me voy tranquilo a mi sector. Y por eso la mayoría dijeron no. Y este señor tan loco dice, pues voy a lanzar la convocatoria porque considero que gente civil no viene ya tan trabajada de cómo se está trabajando en seguridad pública, en lo que son los sectores, y a lo mejor vienen y dicen, pues esto es lo que normalmente se hace. No, y tiene razón, fíjate que te pones a pensar, la ideología no estaba mala. Es que quieren fuerzas especiales, nos tienen que tratar con chingas, ¿no? Más cuando vienes pues idealizado de películas que se ven en Estados Unidos también. Y dices tú, es que nos ponen estas chingas porque quieren que seamos fuerzas especiales. Y fíjate que en aquel entonces no había tanto auge por eso de las fuerzas especiales. Eso nada más era considerado el famoso GOES, Grupo de Operaciones Especiales. Que siendo sinceros y ya yéndonos a la parte de la ley, pues ¿cuándo chingas ibas a hacer una intervención si no era con orden judicial? Pero el grupo estaba creado para hacer intervenciones. La otra que todo el mundo criticaba es,
¿Por qué nadan? ¿Para qué nadan? O sea, ¿aquí dónde van a hacer una pinche intervención? ¿En qué mar o en qué pinche laguna? Pero aquí viene la parte que nos decía el tal loco. Olvídate, nunca vamos a hacer una intervención así. Lo que estamos haciendo es formando personas con una mentalidad diferente, en donde si eres capaz de nadar, de mantener flotando o de hacer todo este tipo de actividades, vas a ser capaz de hacer otro tipo de cosas. Ese mensaje está chido, digo, o sea, pero fíjate, ese mensaje que tú estás diciendo y poniéndolo así como el presente para este podcast, quien diga, no, ¿para qué chingas estamos haciendo esto? Sí. Si esto nunca lo vamos a ocupar, ¿para qué nos metemos al agua si ya que reventamos un cantón? Ni modo que nos metamos una alberca, Se ¿no? va a ver cara de aquí. Es como el pulir. Ándale. Algo así, o sea, tiene un fondo del por qué. Sí, el te estoy enseñando esto. trasfondo es eso, ¿no? El Ujú. trasfondo, mucho sentido. Entonces te digo, pues ya fue la parte en donde ya empiezas a agarrar la onda y dices, bueno, ok, este grupo especial tuvo muchos problemas porque luego hubo cambio de dirección, se fue el director, llegó otro director, llegó una administración, un presidente se fue, llegó otro presidente, ya sabes que traen su grupito y no faltó quien llegó y dijo, ese pinche grupo no sirve para nada. Lo deshicieron, se quedó como un grupo antipandillas, corrieron al comandante, hubo varios encargados. Para no hacer el cuento largo, yo terminé de encargado. ¿Por qué? Por la disciplina, por la constancia, porque me gustaba, por la vocación. Me quedo de encargado. Bueno, llega un punto donde un director de seguridad pública me dice, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas bien, estás trabajando, sigue como vas y te vamos a ascender a comandante. Bueno, yo joven. Llegó a oídos de muchos comandantes ya de la vieja escuela, hicieron una revuelta, se juntaron como entre 5 y 10, fueron a presidencia a hablar con el presidente, le dijeron cómo va a ser posible, para hacer eso tiene que haber un escalafón, y este muchacho, como el comandante, el director nada más me lo había comentado. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 23 años. Y como que un comandante de 23, ¿no? No, pues como que eran de qué, como de 30 para arriba, ¿o qué? Sí, no, más grandes, ya de la vieja escuela, que te gusta 45 para arriba, y esos comandantes, ahora hay una diferencia, en seguridad pública, para que tumben a un comandante, está en chino, o sea, yo me acuerdo que ves a los mismos comandantes de siempre, en la fiscalía no, y es donde también me llamó la atención en la fiscalía, en aquel entonces, por resultados o por dedazo, te hacían comandante, tuvieras la edad que tuvieras. Ahora, ojo, si tenías malos resultados, simple y sencillamente te dan tu documento de la despromoción. Vámonos. Entonces, en la fiscalía es más común que subas, bajes. Y acá no, en seguridad pública ya es tu hueso de por vida. Ya para que te quiten de comandantes hasta que te mueras. Hasta ese entonces se libera la plaza. ¿Todavía? Todavía, no que yo sepa otra cosa, pero todavía se sigue esa ideología mala para mí, porque al final de cuentas, si tienes un comandante y está haciendo las cosas mal, vamos comandante, el que sigue. Entonces, se hizo esa revuelta, yo ya no estaba a gusto en seguridad pública, para aquel entonces yo ¿Tú duraste ahí en seguridad pública? tuve 2 lapsos, uno como de 2 años y medio a 3 años y otro como de 1 año y medio. De policía preventivo. Sí, pero eso porque me pongo las pilas y me pongo a estudiar. Aquí viene una parte importante y yo creo que este mensaje le va a servir a bastante gente que está viendo este podcast. Si bien es cierto, cuando yo mando a mi hermano para que haga ese famoso examen de mi secundaria y lo pasa, yo nada más tenía el primer año de secundaria en conocimientos generales. Cuando yo entro a seguridad pública y decido meterme a estudiar el bachillerato, ¿con qué herramientas? ¿Con qué armas? Y tú me puedes decir, pues a lo mejor una escuelilla chafa donde tú nada más ibas a ir a pagar y hacer acto de presencia. Sí las hay y las había en aquel entonces, pero yo quería aprender. No es cierto. Yo quería aprender. Yo dije, en este momento Ahora tengo sí ganas de quiero. aprender. Sí, yo quiero aprender. Y ahí ya no llegaste pedo. No. Iba a decir que No, pero llegué sin herramientas, que es el tema. O sea, yo me acuerdo que mi primer clase de bachillerato, no, pues que vamos a ver el álgebra y la chinga. Y yo, ¿qué chinga están hablando estos ¿Quieres ser cabrones? científico? Entonces lo que hago, le digo a mi hermano, oye, güey, dame clases de álgebra. Y dice, ahora sí, cabrón. Sí, Es el mayor, ¿no? Sí. ¿Eso vato sí era listo? Sí, Sí, inteligente. sí. Entonces, güey, nos montan en la teca, pues échame la mano. ¿El qué profesión tiene actualmente? Nada más hizo su bachillerato y entró a estudiar una ingeniería en la Universidad de Celaya, pero no acabó. Pero sí es listo. Sí, matemático hasta donde no. Bueno, entonces me da 2 horas de clase de álgebra, me da los inicios, órale, güey, con eso vete. Bueno, empiezo a estudiar y termino mi primer cuatrimestre con un promedio de 9.4. Ya con las ganas. Entonces digo, ay, si no es tan difícil. ¿Estás escuchando, Brandon? Digo, Es su hijo. Digo, güey, si no es tan difícil estudiar.
O sea, no tiene chiste. Si te pones a pensar, no tiene chiste. Vas, te aplastas, escuchas al maestro, haces anotaciones, deja tareas, las investigas, llegas, las presentas. El día del examen estudias esa información y vas y la descargas. Se acabó eso todo estudiar. ¿No tiene chiste? No tiene chiste. Ahora, habrá quien estudia para que la información se quede y habrá quien estudia para los exámenes. ¿Por qué quisiste estudiar? Porque yo ya veía, acuérdate que te dije que yo empecé a ver un chingo de anomalías y pendejadas en seguridad pública, los malos comandantes, los malos mandos que no me dejaban ascender, que yo iba a ser un pinche estorbo. Y yo dije, ahora quiero ser ministerial. Ok. Y para ser ministerial en aquel entonces necesitaba el bachillerato. Entonces dije, antes de que pase otra pendejada, mejor me pongo a estudiar. Y me pongo a estudiar el bachillerato. Antes de irnos a ese tema, ¿qué hacías como policía preventivo? ¿Así se le llamaba? Sí. Ok. ¿Cuál era? El nombre deriva de lo que viene siendo la prevención del delito. Lamentablemente, desde aquel entonces a la actualidad, yo sigo insistiendo que los policías tienen una capacitación pésima, aun y cuando actualmente tenemos muchos policías que se han puesto a estudiar, y te voy a decir por qué. Para que lo vea un policía y dice, chinga tú. Bueno, en aquel entonces yo me acuerdo que había una preparatoria que era de 3 años, de 4 o 5 horas diarias, el VIVA, algo así, el famoso VIVA. Bueno, pero ese era especial, exclusivo para los policías. En las mismas aulas de la academia, ahí les daban las clases. Entonces, cuando yo salgo de la academia y me incorporo al grupo especial, yo me acuerdo que dije, me voy a esperar para ver cómo está el rollo acá en el grupo especial y después pedir permiso para entrar a estudiar. Sería muy ilógico de yo en mi primer día decirle cuando entregar, quiero estudiar. Si cabrón, más llegan, ya te quieres ir ahí a estudiar. Bueno, pero me acuerdo que cuando yo pido permiso después de 6 meses y quiero incorporarme a esa escuela, me dicen, no, la última generación es la que ya está cursando, ya no va a haber más. Es cuando yo decido meterme en un bachillerato pagando yo ya lo pagaba desde el sueldo de la policía. Externo, de esa beca. Entonces, es ahí donde yo termino el bachillerato y busco brincar a la ministerial. Pero todo tenía un porqué. Yo ya lo estaba trabajando, yo ya lo estaba buscando. ¿Que el porqué era ser ministerial? Sí. Yo veía ya, según mi historia, más posibilidades de trabajar, de que te vieran y de ascender. Y inclusive, cuando entro yo a la academia, siempre mi objetivo fue 3 años de agente y a los 3 años tengo que buscar una subjefatura. A los 2 años después de la subjefatura debo de buscar una jefatura y de ahí lo que venga. Pero yo en mi mente, fíjate, también erróneamente, yo me cerré hasta jefatura. Hasta ahí me quedé, nunca busqué ir más arriba. Bueno, pero de todas maneras demostraste una visión diferente. Porque sí. Hay quien entra y no tiene visión. Mira, o sea, dice, yo entro, aquí viene una parte interesante también de toda esta información. Mi abuelo, por parte de mi papá... ¿Policarpio? No. Ese era mi bisabuelo. Ah. Mi abuelo, por parte de mi papá, el señor José de Jesús Cervantes Reynoso, fue presidente municipal de Irapuato. Bueno, entonces aquí la parte en donde mi mamá me decía, ¿qué chingados vas a hacer de policía? O sea, la historia no cuadra. Entonces, ¿tu abuelo fue presidente? Municipal de Irapuato. Y por eso te doy el nombre completo para que lo busquen. José de Jesús Cervantes Reynoso, presidente municipal de Irapuato. O sea, a ti te podemos decir, no, es el nieto del presidente. Pero sí, pero como hace muchos años, pues yo creo que ni se acuerdan más de los rateros para acá para arriba. La neta. Bueno, entonces mi mamá sí me decía, ¿qué chingados haces de policía? Y por eso la parte donde te digo de mi idea de pensar, de ser diferente. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir tus primos? ¿Qué van a decir tus tíos? Si tu abuela te viera. Bueno, pero también hay que recordar que venías de la nada. Sí, pero pues aunque no lo creas, eso siempre ha sido mal visto. Se convierte en una presión. Actualmente ya no está tan mal visto, porque volvemos al punto en donde yo creo que se vuelve una necesidad también. Siempre yo he dicho que es una necesidad más que la vocación. Pero si te fijas, la parte mía venía enfocada en una formación que ya venía desde chamaquillo con el pentatlón, y luego policía municipal, y luego ministerial. Ok, llego a la parte de la academia en la policía ministerial, fueron 6 meses. Estuvo interesante porque fueron encerrados prácticamente, nada más salíamos medio sábado, el domingo por la mañana, pero el domingo en la tarde ya nos estábamos regresando a internando nuevamente.
Me tocó todavía en las viejas instalaciones de la calle Alhóndiga número 8, donde está actualmente el Ministerio Público en Guanajuato Capital. Y inclusive se decía que ahí fue como que un pequeño cerezo, no tengo bien ese dato. Pero Creo que de donde llevan a los borrachos, ¿no? No, ese está a un lado, ahí está Seguridad Pública y el Ministerio Público está a un lado. Antes sí lo conozco. Los sabandinos ahí llegué a visitar. Sí, Entonces bueno. te digo, acá supuestamente creo que fue un pequeño cerezo hace muchos años y la historia decía dentro de los compañeros que ahí llegaron a estar las famosas poquianchis detenidas. ¿Quién sabe? Entonces, en la noche siempre echaban carrilla de que no, ya dámese porque van a salir las pinches poquianchis pendejadas esas. En esa parte de la academia de policía ministerial fue una parte, yo la digo en mi canal de YouTube que tengo, por ahí si gustan seguirlo, tengo pocos videos. Por aquí les va a estar apareciendo si nos hacen favor la parte de la edición. Al final lo Ahí. ponemos, pero siempre aquí interrumpimos al página. Ok. ¿Cómo se llama? Ya que dijiste. Yo estoy como Chuy Vlogs en YouTube y también tengo Chuy Vlogs en TikTok. Tengo pocos ¿Blogs seguidores. como la pistola blog? No, Vlogs V. Ah, ok. O LGS. V, L, GS. GS. ajá. GS. Blogs. Entonces ahorita Algo vamos así, a lo poner van a para poner que- por ahí. Sí, posteado. ahorita lo ponemos también al Sí. final. Entonces, en esa parte de también el video que yo tengo por ahí, hablo y hago referencia que la parte de la academia fue una parte muy divertida. Si bien es cierto, teníamos mandos, que eran como que los prefectos, que fueron parte del ejército, eran 2 capitanes y un teniente, pero había otros instructores ajenos, por ejemplo, el de deporte, el de defensa personal, pues no eran militares. Entonces, esa parte también con esos maestros fue en una parte exigente, seria y divertida. Pero lejos de las clases, yo me acuerdo que daban las 7, 8 de la noche y terminaban las clases, porque eso es prácticamente todo el día. En la academia era a 6 de la mañana te levantas, 7 de la mañana ya estábamos en deportes, 8 de la mañana ya estábamos en defensa personal. Todos los días esas 2. ¿Cuánto dura la academia? 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿Internado así diario? Internados. ¿Y son los fines de semana? Nada más, así O es. sea, los fines de semana, ¿qué horas y cuándo regresas? El sábado salíamos a las 3 y el domingo nos incorporábamos entre 7 y 8 de la noche. Ya tenías tu esposa, ¿no? Y tu hijo. O hijos, ¿o cuántos tenías? sí. ¿Dos? Dos. Sí. Entonces nomás te veías los puros fines de semana. Sí, pues era parte de Y si eso. no se iba de parranda. Y si no le decía, ¿qué Fíjate- crees que nos tenemos fíjate que que quedar? después del segundo lapso que estuve en seguridad pública, porque en un tiempo me salí y luego regreso, ya la tomadera ya no era tanto. Siempre dije el alcohol y la sábana no se llevan. Entonces no era lo mío. Ahora, si eran algunos turnos, cuando regreso en mi segunda etapa eran turnos de un sector que son 12 por 24. Entonces esas 24 de descanso no te duermen las 24, ¿no? Te vienes durmiendo 6, 7 horas por mucho y al día siguiente aviéntate otro turno de 12. Entonces andar, que sí hay compañeros pues que les encanta el chupirul, pero andar desvelado o andar crudo en esos turnos ahora, así como está actualmente la situación, como para andar en otro rollo o estar desconcentrado, está bien difícil, pero bueno. Entonces, en esta parte de la academia, ya a las 8 prácticamente se acababan las actividades y era, dicen por ahí, tierra de nadie. Y más cuando nos tocaba con un capitán que ya no escuchaba bien porque era instructor de tiro. Entonces él a las 8 de la noche, a las 9 se metía y nos decía, ya me voy a acostar, me avisan cualquier cosa. Pórtense ¿Sí? bien. Sí. Sí, Entonces él se iba a acostar, se quitaba sus aparatitos para escuchar. Ay. Era un desmadre la pinche academia. Un desmadre, el famoso sabanazo. Que ya llegaba un compañero de los que casi no hacía ruido, ni fu ni fa. Un pinche sabanazo y todos a puro chingadazo. Ya le quitaban la sábana y todos por acá, así como hijos de su. Así de esas puras pendejadas de escuincles. No sé si de secundaria, de dónde chingado nació. Hace poquito vi una película que se llama Heroico, en donde también hacen ese tipo de actividades. Entonces, En la de pelotón. yo siempre he dicho que hay muchas costumbres arraigadas del militar y se ven mucho en las policías. Y tú me vas a decir por qué. Ah, bueno, porque hay mucho exmilitar que se viene en las corporaciones. El mismo Gafe 423 que tiene en su podcast, él habla que un tiempo estuvo en el ejército y después se fue a seguridad pública. Aunque diga fui escolta, estabas en seguridad pública y veías cómo se hacía el ambiente. Y muchos de los exmilitares que salen de esas filas se van a seguridad pública. ¿Por qué? Porque les ofrecen un trabajo, porque siguen en un trabajo con armas, porque siguen en un trabajo de seguridad. Ahora, sí hay mucha diferencia. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la academia había un faltante de elementos como no tienes idea. Fíjate a qué dimensión. Entramos 2 generaciones de 30 cada una, éramos 60.
A los 2 meses se incorporaron otras 2 generaciones de 30 cada una. Éramos 120 en ese espacio y la neta no cabíamos. Y nomás era 1 hora para bañarnos todos. Había nada más 3 regaderas, ya sabrás cómo salías bañado. ¿Eran puros hombres? No, también había mujeres, pero sí las mujeres tenían un Espacio, espacio, sí, aparte. Y aparte jalaron una generación, si no mal recuerdo, si no tengo mal el dato, de 120 elementos emergentes. Actualmente ya no existen esas generaciones, pero en la ministerial se ve mucho que tenemos una convocatoria emergente. A quienes agarraban militares activos o policías activos se tenían que dar de baja inmediatamente para pertenecer a policía ministerial, sin hacer curso, sin hacer academia. Entonces, en esa etapa entramos 120, entramos 240 elementos aproximadamente, de chingadas, unos a los 6 meses y otros inmediatamente. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si bien es cierto, los que recibieron capacitación, obvio iban a tener un actuar diferente, y lo notabas, porque había compañeros que venían de la milicia y que les decían, estos son tus oficios de investigación, y ellos nomás nos agarraban y nos aventaban. ¿Los 8? Sí, llegábamos a un lugar donde, pareja, aguántame, voy a tocar para ver si está una persona. Sí, y ellos siempre así. Los 8. Sí, porque ese era su trabajo de militar, porque ellos no les dieron formación. Y hubo muchos de militares también que tuvieron formación en academias, y siempre esa idea de primero la seguridad. Primero, bueno, mames, nos están dando 10 oficios diarios de investigación y nomás has agarrado como 2 en 3 días. Primero la seguridad. ¿Qué hacían los mandos? Pues este cabrón, mándamelo de escolta. Y es en donde se viene la parte que yo siempre he dicho. Y te voy a hablar de un porcentaje mínimo. Te voy a poner como el punto 5. El punto 5 son elementos que dan el 5% extra de lo normal. Y esos güeyes son los que sobresalen de los demás. Así. Fíjate así que ves que sobresalen. esa estadística que tú estás diciendo, esa estadística también aplica para quien pone un negocio. Porque te lo voy a decir, y es que será mala conducta y no nada más es en México, sino es de América Latina. De hecho, en el Shark Tank, ¿sí ubicas el Shark Tank? Sí, claro. El Shark Tank, haz de cuenta que ven esos güeyes, la empresa que tiene potencial, y dicen, esta madre tiene potencial, le meto lana. Pero en Estados Unidos tiene un índice muy bajo en que los proyectos que se hacen ahí no catapultan tanto. En América Latina catapultan diferente, porque en América Latina, incluyendo México, pero todo lo que es de México hacia abajo, no necesitas hacer tanto esfuerzo para brillar más que los demás. Será por cuestión cultural o no sé por qué, pero el que tengas, yo digo, me preguntaban otra vez, oye, para que me vaya bien el negocio, y mira, el negocio que tú abras, mientras seas puntual, responsable, disciplinado y hagas las cosas bien, con eso te les va, güey. Porque la gente no lo hace, güey, no sé por qué chingas. Y hagas lo que hagas en un trabajo, o sea, si tú llegas a un trabajo y tú dices, pues no tengo nada que hacer. Ahorita que hay celular, dices, no tengo nada que hacer, pues me pendejeo con el celular. Pero si alguien agarra una escobita y dice, pues deja barro, güey, pues no hay nada que hacer. Y dices, pendejo, güey, pues ¿para qué barres, güey? Nadie se da cuenta. O dices, no, güey, pero pues es que a mí me da hueva, güey, no, está bien sucio, güey, me desespero, güey. A veces lo traes por ¿cómo se llama? Educación familiar. Dices, deja limpio mi área de trabajo. Y dices, no, güey, ya siéntate. No, güey, es que me desespera ver sucio aquí, güey. Sí. Esa gente que hace detalles tan simples, güey, brilla, güey. Sobresalen de los demás. Ajá, y yo creo que es a la gente que te estás refiriendo ahorita. Ahora fíjate, aquí viene la parte de otra estadística que va de la mano, o sea, todo tiene un porqué. La estadística no la digo yo y la pueden encontrar en internet. El 10% de los delitos, son denunciados. Nada más el 10. Y el 10% son denunciados. Y aquí viene la parte de que cuando yo estaba en seguridad pública, tú haces lo que el compañero ves que hace y tú lo replicas. Por eso te digo de la falta de capacitación. Hablan mucho de la famosa palabra criterio. Pon criterio, ten criterio. Resuelve el problema con criterio. Pues el pinche criterio nomás es, no puedo resolver. Siempre le dices a la persona, ponga su denuncia y te vas. Y siempre te dicen, recaba datos, el nombre de la persona afectada y qué fue lo que pasó, el lugar, la hora y la fecha, para un chingado reporte.
Yo no sé para qué quieren tanto mendigo reportes, al final de cuentas esa estadística no les sirve de nada. Hay una licenciatura que se llama Licenciatura en Seguridad Pública. Un tiempo yo intenté estudiarla. Se basa en estadísticas. Yo te pregunto, ¿para qué te sirven las chingadas estadísticas? Si no hay pinche acción, si no hay pinches manos a la obra. Es que ese es el problema, o sea, no denuncias porque, no sé, digamos que te asaltan en tu negocio, güey. Se pone la denuncia, es que es perder un chingo de tiempo, güey. Dices, Sí. voy y pongo la denuncia. Y luego, a ver, ya puse su denuncia, venga, te esperas tiempo, pierdes tiempo. A ver, venga, ¿cómo sucedieron los hechos? No, pues que yo estaba sentado y llegó con una pistola y nos atí, me quitó la cartera. ¿Cuánto tenías? Pues traía 2,000 pesos, hasta como que dices, no, mejor voy a perder más tiempo. O 1,000, güey, si traías 1,000, dices tú, voy a perder más. Y luego, porque luego te mandan a llamar otra vez. Oye, se me hace que ya encontramos al que dice, a ver, ven, Sí. Y luego hasta da miedo, esa es la otra, güey, que da miedo, dices tú, que te hizo un güey de ahí de la colonia que es cabrón, dices tú, es que me da miedo, güey, de ponerle, va a decir ese güey, a ver, voy a salir, güey, y órale, pues, cuando salga vas a valer, y dices tú, No, hay un chingo de riesgos. Pero el día de hoy, ¿qué hace un ministerial como tal? O sea, ¿cuál es la diferencia del que tenías como policía preventiva al ministerial? Mira, esto va de la mano con lo que estoy comentando. El policía preventivo previene. ¿Cómo previene? Normalmente la actividad de prevención es vuelta y vuelta como mayate en la patrulla, con los códigos prendidos, para que el malandro diga, una patrulla, ya no voy a delinquir. No mames, y ve a pasar la patrulla y dice, ahora sí me chingo acabo tarda tanto. Sí, les mide el tiempo, ¿no? Exactamente, entonces esa es prácticamente la función de prevenir. Bien pendeja, pero esa es la función de la policía preventiva. Por eso es que andan a la vuelta y vuelta y con los códigos. Bueno, pero también deben de ser una policía de proximidad, que si a ti te pasó algo, lo puedas encontrar rápidamente y le expliques. Y si el policía tiene la facultad, que se dé una flagrancia en ese momento actuar para detener a la persona que haya sido la responsable o el presunto responsable, dicen por ahí. Bueno, esta es la parte de la prevención. La parte de investigación es, el policía siempre dice, ponga su denuncia, doñita. Bueno, vamos a suponer que es del 10%, porque recordemos que di la cifra. de 10 1. Exactamente, que solamente el 10% presenta denuncia. Ahora viene la parte interesante en la fiscalía, y te la platico porque lo viví. De ese 10% que viene a denunciar, se hace un filtro. Vamos a poner de 100, 10. Ajá. De 100, 10. Ok, ahí se hace un filtro. Ajá. ¿Cuál es el filtro? Pues que hay una persona en la entrada que te pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Pues esto y esto y esto otro. Muchas veces te dicen, no es delito. No va a proceder. En el argot de este asunto de la fiscalía se le llama batear. Nomás estás bateando, pum, 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 pum. Pero donde llegue uno que te diga, por ahí hay cámaras, hubo testigos. Es más, la policía lo detuvo. Esta sí procede y no se pueden echar para atrás. Y te voy a poner un ejemplo bien claro en donde hubo hasta personas que corrieron en la fiscalía de Celaya. La muchacha que le agarran atrás. Sí. Que le muerde. No, le mordió. Bueno, ahí te va. La batearon. Sí. Hasta que lo ¡Pum! publicó. Sí. A ver quién fue. Y hubo corridos. Entonces, esa práctica es muy común y ahí está el claro ejemplo. Lo que te iba a decir, cuáles se batean y cuáles no. Entonces, Mira, normalmente se batea todo lo que esa persona que hace el filtro ve, que no hay con queso las tortillas, que no hay cámaras, que no hay testigos, que no hay nada. O sea, sí, porque dices. Sí, porque dices, es que me mordió, como no mames, ¿y cómo vamos a va a ser su palabra contra la tuya, no? Algo así. Sí, es muy difícil comprobar ese tipo de situaciones. Ahora, si nos vamos un poquito a lo científico y siendo bien payasos, por así decirlo, en el viejo sistema, la prueba madre era la confesional. La persona que había cometido el acto ilícito tenía que confesarlo para decir, huevo, que sí fue. Pero ¿cómo se sacaban las confesionales en aquel entonces con la policía judicial? Con agua mineral. ¿Cómo es eso, güey? Sí, yo he tenido la pinche duda. A ver, sácala. O sea, a ver, platica, güey. ¿Cómo Oye, es eso es interesante. Yo creo que nos sube un chingo de citera. Hablan mucho del agua mineral y te soy sincero, yo nunca la. Pero no voy a decir cuál sí vi.
Los toques con pinche. Tampoco, juegos. eso tampoco. Yo ¿No? creo que era puro Que pinche. los toques en los ojos con una pinche batería. Yo digo que era puro chorizo porque tan solo, consíguete una batería y no falta que, yo no voy de tu mano. La más fácil, un bolsazo. Bolsazo. Todo el mundo siempre trae una bolsita y si no ibas con la secretaria, oiga, ¿no trae una bolsita donde trae su sándwich? Sí. Préstemela. Entonces ya tenías a la persona, ya, ¿cuál pinche bolsa ahí? Le das una apretada. Pero esa madre como está amarrado, ¿cómo es? Sí, normalmente está esposado. Normalmente está Y esposado. llegan por atrás. Sí, pues le pones la bolsa, presionas un poco y se empieza a asfixiar. Entonces ya empiezan a jadear y es cuando sienten la presión y empiezan a hablar. Dicen que no, actualmente se siguen haciendo un montón de pendejadas. ¿Entonces nunca hice el tehuacanazo? Nah. No. ¿Y cómo era? No, siempre tenía. Pues hasta donde yo sé nada más igual, manos esposadas y el tehuacán en la nariz y sentías que te ahogabas. Pero nunca lo viste. Nunca lo vi. El chiste es el de la bolsa. Pues al final de cuentas no deja marcas. Está bueno. No deja marcas. Ahora peor, te ponen la bolsa, presionan y te dan un fregadazo en el estómago, intentas jalar, ya no hay aire. Y la bolsa hace el vacío. Ahora, las personas se mueven como gusanos. Tienes que estar montado arriba de él. Si quieres la verdad del planeta, esa es de las más buenas. Y al rato que te vea con la bolsa, Peter. Ya sé que Se se va a querer una Risa, ya te quiso sacar la verdad. Entonces te digo, Ya no hay bolsas en mi casa. me regreso un poquito a la estadística. La estadística nos dice que solo el 10%. Ok. De esos 10% quedamos que batean un montón. O sea, de los 100, hay 10 que denunciaron. Sí. Y de esos 10, ¿cuántos batearon? No, pues ponen que batearon, yo creo que el 50%. Quedaron 5. Sí, ok. De 100. De ese sí. De ese 5 dice la estadística que solamente el 4% aproximadamente se ejerció acción penal. Quiere decir que la judicializaron. ¿Cuándo se judicializa una carpeta? Cuando hay contexto las tortillas, que hay testigos, que hay cámaras, que hay esto, y ya hay con qué ir a presentar cargos al juez y decirle, su señoría, hay esto, estamos imputando a fulano de tal por lo que tenemos aquí. Pero solamente, ahora viene el dato más difícil, sí, el más difícil. Recordemos que la cifra negra es del 100% solamente el 10%, esa es la cifra negra. Delitos que no se denuncian, esa es la cifra negra. Ok, ¿cuántos de esas carpetas que se judicializaron y que se ejerció acción penal llevan o llegan a sentencia? El 0.5. De ese núcleo pequeñito que te O sea, dije. de 100, uno, un de 100. No. ¿No? No, punto De cinco, 10, de 10, el 0.5 llega a sentencia. Cabrón, pues entonces no sé, de 1000, entonces tiene que ser de 1005, güey. Ahora, recordemos que la parte procesal penal en sentencia no acaba, porque todavía tienen 2 instancias en donde con amparo directo en contra de la sentencia puede salir. Digo, yo no sé mucho de derecho de justicia, pero sí estoy en la idea de que nuestro sistema de justicia no es el mejor ni el más bueno. No sé cómo se trabaja en otros países, pero por ejemplo sé que aquí una persona que entra, roba tu casa, lo agarran, te entrega tus cosas y dicen, es que ya no hay tú que perseguir o algo así porque ya te entregó, ya no te robó. Sí, actualmente el nuevo sistema cambió con la finalidad de que exista la justicia pronta. Entonces, en ese aspecto, por eso es que mucha gente lo criticó y dijo, no, ya le están dando muchas oportunidades a los delincuentes. La pregunta que actualmente se hace es, a ver, víctima, ¿qué quieres? ¿Llevar el proceso largo o que esta persona te haga la reparación de daño? No, pues la reparación de daño, vámonos, págale. Ya echaste uno fuera. Entonces, No, de hecho, creo que si lo vas persiguiendo y el cabrón trae una tele y lo alcanzas, güey, y dice, ahí está, güey. Y llega, llega la policía y dicen, ¿qué onda? No, es que este puto traía mi tele. No, pero yo la dejé ahí. ¿Y qué onda, güey? Pues ya, güey. Pues ya se cierra, güey. Mira, no tanto así ni ahí en el acto, porque la policía preventiva no es una autoridad para decir, pues ya cada quien para su casa, aquí se rompió una jerga. Pero eso es, bueno, ahí lo hace simple, güey. El policía dijo, ¿qué te robó, güey? Pues la tele, o una laptop, digamos. La laptop en la mochila, pero ya aquí ya se la dejo. ¿Quieres meter denuncia, güey? Pero si metes la denuncia,
Ajá. y mejor dicen que O ya, güey, ya no pues lo debemos mismo ir. pasa en la fiscalía. Ajá. En la fiscalía se presenta la denuncia, se inicia la carpeta de investigación, se mandan citar. Actualmente está esa parte de la mediación y conciliación, en donde el típico, el problema con el vecino. Me agarré chingadas con mi vecino, nos lamentamos, citan a las dos partes. El Ministerio Público Conciliador lo único que hace es los regaña esto y lo otro, no lo van a volver a hacer, no, vámonos, y ya se fue, ya no se crea la carpeta. Ahí quedó, bueno, sí se inicia una carpeta, pero ya no le dan seguimiento a la investigación, ya no mueves a los agentes investigadores, ya no mueven la unidad, ya no van ellos a ver, vamos a recabar testigos de otros, lo citan, inclusive han llegado al grado, esta es una pendejada, tú eres la víctima y tú vas y denuncias que tuviste un altercado con tus vecinos y te dice el Ministerio Público, ¿cómo se llama su vecino fulano? ¿Qué domicilio tiene? Llévele este citatorio y se presentan los dos tardios. No mames, yo como se me acabo de pelear con este cabrón, ¿cómo le voy a decir? Güey, nos mandaron citar a los dos. Me van a decir, tú y el Ministerio Público, o sea, a ese grado han llegado. Sí, a ver, Joto, vamos a partir de la madre. A que las invitaciones las mandan, y inclusive yo en el tiempo que estuve... No sabe que lo va a perdón. Fíjate, yo en el tiempo que estuve litigando sí les dije así, porque llegó una persona, llegué a tener varios clientes que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues, me cae gordo y la chingada, ¿qué hago? O sea, ponle unos putazos. Pero no me va a denunciar, sí, güey. El día que te denuncie, si lo dejaste muy chingado, él va a pedir la reparación de daño, que son gastos médicos. Se los paga, si los putazos, ¿quién se los quita? Entonces lo voy a putearle. Putealo, cabrón. Porque existe el nuevo sistema, No, donde existe la pero mediación y pero es que está conciliación. más grandote, dice, antes perdónalo. Te digo, pero a ese grado está la justicia de la mediación y conciliación, en donde haz la reparación de daño y vámonos. Ahora, si estamos hablando de delitos de alto impacto, homicidio, secuestro, lo que tú quieras, ya es otro rollo. Ya estamos hablando, exactamente. Ahora, todo empieza por una denuncia, y aquí viene la parte más escabrosa de todo este rollo, porque ¿cómo sacas información para resolver un asunto en donde a una persona la mataron o la desvivieron, como se diga, para que dicen por ahí no nos peguen el video, ¿sí? Si no hay testigos? Yo te pregunto, ¿cómo tú concluyes que fue fulano? No, pues yo tenía esa pregunta en la mente, güey, y tú... ¿Cómo? ¿Cómo lo saco? No, pues está cabrón. Bueno. Recordemos que dije que la prueba madre en el viejo sistema era Cámara. la confesional. En el nuevo sistema es la pericial, método científico. Por eso es que no cabe la idea, me va a salir 30 segundos del tema, la parte donde la grafología y la grafoscopía no es lo mismo. Decía por ahí la fulanita que la grafología y que éramos peritos y que somos parte del Poder Judicial, eso no sirve de nada. A mí me tocó ser parte de la fiscalía y lo que se hacían mucho eran dictámenes de grafoscopía para ver si una firma en algunos delitos de fraude había sido por la persona que se dice que fue, y para eso sacaban muestras. Le decían a la persona, hazme 20 planas de tu firma o hazme 20 planas de tu nombre, y de ahí están sacando características de cómo raya. Esa es grafoscopía. Grafoscopía, esa sí te sirve para llevar un juicio penal. Ajá. Porque entonces con un método científico de comprobación lo vas a demostrar ante el juez. ¿Quién? El perito. Y es un perito especializado. Ahora nos vamos a la parte de la ciencia en el nuevo sistema. Y te voy a poner el ejemplo regresándome al tema de la mordida. Si nos ponemos payasos tipo Miami Vice, es ¿cómo comprobamos que la mordida en la nalga se la hizo ese sujeto? Una, la cámara. Dos, me voy a ir bien recio, que un perito recabe la muestra de la nalga para ver la mordida y ahora que este cabrón muerda algo, a ver si coincide. Una plastilina. El método se llama chimuelo y aquí tiene todos los dientes marcados. Como... A ver, método científico, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo me debates eso? A ver, levántate. Claro. Quiero ver la pompa, quiero ver que te diga la mordida. Bueno, yo te dije, yéndonos a lo exagerado. Ahora, vámonos a la parte de un homicidio. Ahí se trabaja mucho con los indicios balísticos. Y también aquí hay jiribilla. Te voy a dar un ejemplo. Toda arma de fuego que es disparada deja un rayado en la ojiva y deja un rayado en el casquillo. Habrá ojivas que se deformen, pero normalmente el casquillo no siempre le deja el mismo rayado. Ok,
siempre que hay un hecho donde hubo casquillos, siempre se habla a los peritos para que se levanten y se manden a una base de datos internacional que se llama el IBIS. Ahí se suben todos los casquillos y se hace un perfil y se van guardando con información. Por eso es que el día de mañana que tú vas y levantas casquillos, ejemplo en México, y te bota un match, dices, la misma arma fue utilizada en Guanajuato y en México. Ahora, tú atrapas unas personas con armas de fuego. A esas armas de fuego un perito tiene que hacer pruebas para ver qué match, o más bien qué perfil dejan. Entonces ahí puedes decir, es donde te digo que entra la jiribilla. Peter trae un arma que le brincaron 5 match. En esos 5 eventos, ¿quién fue? Peter. Eso no está comprobado científicamente, pero es la parte de la jiribilla donde la fiscalía dice, métele todos los que salieron en el match. Buscando. Es cuando dices tú, compré una pistola y me están inventando 5 vatos acá atrás. Exactamente. Pero lo que te digo, es la parte donde el método científico cobra relevancia. Bastante en O sea, armas de fuego. Digo, para dejar este mensaje es cuando compras una pistola que te la está vendiendo el amigo del amigo. Así. O sea, puede que tengas ese pedo, güey, que... Bueno, es que para empezar, las pistolas deberían de ser conseguidas en el ejército, tengo entendido, ¿no? Sí. no, lo sí, legal. pero cuando consigues... Claro. Un güey está vendiendo una pinche pistola 38 en 7 baros. Sí, ya, Aquí viene- ya trae 10 muertitos. Aquí viene la- por aquí- eso Y te los disminuye el avientan precio. a ti. Aquí viene la parte de los calibres. Y es un tema interesante porque cualquier persona siendo mexicana y cumplir con 3 requisitos sencillos, se puede hacer propietario de un arma de fuego para uso exclusivo de su hogar y de protección, no para aportación. Esa va a ser una pregunta muy interesante. Doña ahorita que me estás Carlota. diciendo. ¿Qué ibas a preguntar a doña No, Carlota? che, viejitos cabrona. Que de hecho no sé si se vieron en el video, pero todo se prende Por un disparo. porque que la sale. ceñito manipula el arma y se le da un tiro. Sí. Todos se prenden. Pero Y es se ahí fue un donde tiro por saca el manipular otro. mal el arma. Exacto. El otro saca la semiautomática y se hace el refuego. Entonces, Bueno, la pregunta que te iba a hacer es... Esta se me fue, güey. hablábamos de la permisos de portación de armas. sí. Tú compras un arma y ¿cuáles son los requisitos para No, tener no, un no, arma? no. Es un proceso. Y el proceso es muy sencillo. Tienes que demostrar en dónde estás viviendo, primeramente domicilio, y acreditar casi que tú eres el dueño de la casa. Cuando estás rentando es muy difícil porque tienes que decirle al rentero que te dé un documento, creo que notariado, en donde diga que te está rentando para que exista una ubicación tuya. Tienes que ser mayor de edad, tienes que hacer la solicitud, llenar una solicitud que va para el ejército, tienes que presentarla y ellos te dicen cuándo puedes pasar para que tú vayas al banco donde tienen las armas y te digan cuáles tienen en exhibición. Te la van a vender nuevecita, obvio, de calibres menores a 9 milímetros, creo que es del 380 para abajo, pero hay unas muy bonitas, marca buena, inclusive Glock, escuadras nuevas que te cuestan 11,000 pesos. Y también hay un procedimiento si fuiste en avión o si fuiste en camión para que te regreses con el arma. Para poder tener el permiso de Así es, portarla pero en es ese bien trayecto. sencillo, no es gran ciencia y eso está estipulado en la Constitución. Y la otra- No es que alguien diga yo la quiero porque yo la quiero, no. La ley dice que puede ser, Tenerla para tu seguridad. así en es, tu casa. siempre en la casa. Y la otra pregunta que te iba a hacer era esa, güey. Si un güey se mete a tu casa, güey, pero tú no sabes si ese güey trae un cuchillo o no sabes. Tú estás dormido, güey, y tu hija te dice, oye, escuchan pasos, güey, tú sabes, déjame levanto. Y luego dices, no, si son pasos. Y ya lo escuchas que el güey está acá afuera, güey. Y luego, pues tú sales, ¿no? Y está todo oscuro y tú dices, no te muevas. Y dices, ¿qué, puto? Y ¡pah! Disparan. Y ahí, ¿cómo está el rollo, güey? ¿Qué Mira, procede? ¿Cómo está? las situaciones puede ser cualquier escenario que tú me puedas decir, pero no hay como irnos a un caso concreto, porque cada caso concreto, el Ministerio Público lo va a manejar de alguna manera, pero quien va a trabajar todo eso, pues obvio va a ser tu abogado. Cada caso concreto varía, porque hay que ver qué horas eran, si había luz, si no había luz, cómo se metió. No podemos hablar de un arma, porque inclusive la persona puede traer una de plástico.
y tú puedes decir en tu defensa, pues yo no sabía que era de plástico, ¿no? Ahora, eso de que en la parte de la legítima defensa que dicen, es que para que tú acciones tu arma como policía, primero te tienen que tirar. Sí, güey, y si me duele en la cabeza. Ahora, la justicia dice que primero se tiene que tirar. De hecho, tienes que tener igualdad. Igualdad de situación, que siempre hay que un si tú cuchillo eres machete, tienes que ir a buscar un machete Ajá. tú para poderle dar su madre. Sí, Bueno, eso es lo No, pues esa es la pregunta por ahí. eso es lo que se dice en situaciones y en tiempos pasados. Actualmente no, la legítima defensa es difícil de comprobar y para allá iba en cuestión de la respuesta. Es difícil de comprobar, no es nada más se metió a mi casa, yo le di un arma, inclusive el hecho de que se haya metido a tu casa, pues ya está invadiendo con tu privacidad, así es. Hace años. Pero podías tampoco- disparar, ¿no? Bueno, pero tampoco te da para que tú digas, ya se metió a mi casa, chin, lo voy a matar. Tiene Era que mi ser, suegra. tiene que ser, No mames. oye, Che, tiene Poncho. que ser muy estudiado el caso y volvemos al punto en donde se tienen que levantar indicios, se tiene que hacer un tipo de recreación de cómo fue el hecho, qué fue lo que pasó, si sí o si no, porque también yo la puedo aplicar de que queremos chingar a una persona y fuimos y la metimos a la casa y vamos a decir que este cabrón se metió. Ay, Entonces, todo eso se tiene que investigar y es en donde viene la parte de las investigaciones profesionales. No te puedes quedar nada más con el dicho de la víctima. Un dato muy importante. Muchas personas creen que porque van y presentan una denuncia, ellos ya la llevan de ganar. Esa es la famosa parte. Yo presenté primero la denuncia, yo ya la llevo de ganar. Dice una de las máximas del derecho, primero en tiempo, primero en derecho. No es cierto. No es cierto, no aplica siempre. Aplicará en algunas ramas del derecho civil, familiar, no sé en todas esas, pero en penal no aplica. ¿Por qué? Yo voy, presento mi denuncia y la obligación del Ministerio Público es esclarecer los hechos. Fíjate bien, el objetivo del Ministerio Público es esclarecer los hechos. Entonces, si yo vengo y presento una denuncia, no por eso tengo que creerte que tú eres la víctima. Por inicio, que tú presentaste la denuncia y te presentas como víctima, te voy a dar ese carácter. Pero conforme yo mande a mis investigadores y se vaya dando la situación, en un momento dado puede cambiar de ser víctima a victimario. Entonces no es cierto eso de que yo presenté la denuncia y ya, yo la llevo de ganar. El Ministerio Público tiene que hacer investigaciones objetivas y profesionales. Es lo que yo en su tiempo le exigía al Ministerio Público cuando andaba litigando. Es que no estás haciendo una investigación profesional, nada más te quedas con lo poquito que tienes, todavía falta esto. Una vez, una anécdota sencillita, así rapidita. Andaba litigando yo, andaba defendiendo a una persona que la acusaban de robo. Y leo yo la denuncia, leo el parte que hace la policía y dicen que el chavo lo vieron que se baja de un tráiler y que llevaba unas cosas, ellos lo corretean y que lo detienen en vía pública. Ok, hasta ahí me quedo. El chavo me dice, no es cierto, me sacaron de mi casa. Yo iba en mi moto, me ven pasar, creen que yo soy, me siguen y se meten a mi casa y como pudieron me sacaron. Ok, hasta ahí me quedo. ¿Teníamos testigos? Sí, pero siempre buscamos que los testigos sean imparciales, que no sea tanto de él y que no sea tanto de este otro lado, que sean imparciales y que nos puedan servir. Pero volvemos a la parte de la ciencia y a la parte de la tecnología. Yo le digo al Ministerio Público, te voy a pedir, porque yo sí lo puedo hacer. Dicen que actualmente ya estamos en igualdad de partes. Anteriormente no. Anteriormente quien tenía el mando, el poder, era el Ministerio Público. Actualmente es el Ministerio Público y la parte de la defensa está al mismo nivel. Obvio, el gobierno pesa más porque el gobierno tiene policías, peritos, unidades, un chingo de cosas que el gobierno lo pone. Y tú como imputado tienes a tu abogado, y tu abogado, si tiene un buffet chingón, te va a tener investigadores y te va a tener peritos, pero son pagados por ti. Es la parte donde ya no es igual. Pero bueno, parte de igual en donde también tú puedes investigar. Bueno, entonces, yo puedo ir como abogado, llevar un documento al C5 y decirles, señores, necesito las grabaciones de la radiocomunicación del día fulano de tal, del hecho este y este otro. Aquí se las dejo, aquí está mi memoria cuando paso por ellas. ¿Sabes qué me van a decir? Y es su madre, licenciado. Así, ok. ¿Qué haces tú para solventar eso? Ministerio Público, te pido, por medio de este oficio, que tú le digas a C5 que nos proporcione esa información. ¿Y qué va a pasar ahí? C5 le tienen que hacer caso al Ministerio Público. Bueno, nos entregaron las grabaciones, pero también yo le sumé
que nos hicieran una decodificación para entender las claves en un idioma que todo el mundo lo puede entender. Ahí me brincó cómo se metieron al domicilio, se escuchaba el gritadero y que rómpele su madre y que túmbale la puerta. Sí, estaban imputados. Estaban imputados los policías. Entonces volvemos a la parte científica. Hay un chingo de tecnología que se puede utilizar. Oye, mi Chuy, ahorita nos Échale, mi Chuy. Échale, mi Chuy. Échale un trago. Oye, alguna pregunta que ibas a contestar ahorita y luego después nos salimos con este tema, pero bueno, sigue estando dentro del carril porque pues seguimos con ese tema. Ahorita que decías tú, cuando pasa un suceso y que no hay información, ¿de dónde agarra la información la fiscalía?